Guarda silencio y escucha. ¿Oyes eso? Es el primer paso de un cuento que se acerca. Bienvenidos a Cuentos con Héctor. Nuestro cuento de hoy se titula El jardín de los ecos silenciosos. Lucy vivía en un mundo lleno de beeps, dings y swooshes. Su vida era una sinfonía constante de notificaciones. La pantalla de su teléfono era la ventana a través de la cual veía el mundo, una ventana brillante, ruidosa y que nunca se cerraba. Cada mañana, antes de que el sol tuviera la oportunidad de saludarla, la luz azul de la pantalla ya le había dado los buenos días. Sus dedos volaban sobre el teclado, sus oídos estaban siempre cubiertos por auriculares y su mente, su pobre mente, corría una maratón sin línea de meta. Se sentía abrumada, cansada, como una radio sintonizada en 1000 emisoras a la vez. Sus padres, al ver sus hombros encorvados y su mirada perdida, tomaron una decisión. Este verano no habría campamentos tecnológicos ni cursos online. Este verano, Lucy iría a un lugar sin Wi-Fi, sin cobertura y sin pantallas, la casa de su abuelo Leo. ¡No es justo! ¿Qué voy a hacer allí todo el verano? ¡Me voy a aburrir hasta morir! Protestó Lucy con la desesperación de quien está a punto de ser desconectado de su fuente de vida. Pero la decisión estaba tomada. Y así, con una maleta en una mano y un teléfono inútil en la otra, Lucy llegó a la vieja casa de madera de su abuelo, enclavada al final de un camino de tierra que parecía llevar al fin del mundo. El abuelo Leo era un hombre de pocas palabras y muchas arrugas. Cada arruga en su rostro parecía contar una historia, una de esas que no se leen en Internet. Tenía las manos curtidas por la tierra y una sonrisa tan serena como un lago al amanecer. No la recibió con un sermón, ni le quitó el teléfono. Simplemente le sonrió. Bienvenida a casa, Luciérnaga. Deja tus cosas. El té está casi listo. El apodo la hizo sonreír un poco. Hacía años que no lo oía. La casa olía a madera vieja, a libros y a algo más, a tierra húmeda y a flores. Era un silencio denso, casi palpable. Lucy sentía cómo le zumbaban los oídos, acostumbrados al ruido constante. Era una sensación extraña, incómoda. Los primeros días fueron una tortura. Caminaba de un lado a otro, levantando el teléfono al aire con la vana esperanza de encontrar una sola barra de señal. Nada. El aburrimiento era un monstruo que la perseguía por toda la casa. Abuelo, ¿no hay nada que hacer aquí? Preguntó una tarde mientras veía a Leo cuidar de sus plantas en el jardín trasero. El abuelo Leo no respondió de inmediato. Se limitó a señalar un rincón del jardín. Ven, quiero mostrarte algo. Lucy lo siguió con desgana. El jardín no era como los de las revistas. No tenía césped perfectamente cortado ni flores en hileras militares. Era un caos maravilloso y salvaje. Las plantas trepaban por las paredes, las flores silvestres salpicaban el suelo de colores y al fondo el jardín parecía disolverse sin fronteras en un bosque espeso y antiguo. Es grande. Dijo sin saber qué más decir. Es más que grande. Es un libro. Solo hay que aprender a leerlo. El abuelo se sentó en un viejo banco de piedra cubierto de musgo y le hizo un gesto a Lucy para que se sentara a su lado. Cierra los ojos, Luciérnaga, y dime qué oyes. Lucy obedeció, escéptica. Nada. O sea, el viento. Y un pájaro, creo. Escucha otra vez, pero no con los oídos, sino con todo tu cuerpo. El viento no solo sopla, cuenta historias. ¿Oyes cómo susurra al pasar entre las hojas finas de los abedules? Es un secreto rápido. Ahora, ¿oyes cómo gime, largo y profundo, al atravesar las copas de los pinos altos? Es una canción antigua. Narrador. Lucy se concentró. Al principio solo era viento, pero poco a poco, como si ajustara un sintonizador invisible en su monte, empezó a notar las diferencias. El susurro ligero de unas hojas, el silbido agudo de otras, el murmullo grave del bosque al fondo.
Eran sonidos distintos, con texturas y emociones diferentes. Era música, Lo oigo. Es verdad. Suenan diferente. dijo en un susurro, sin querer romper el hechizo. Abrió los ojos y miró a su abuelo. Él simplemente sonreía. Esa fue la primera lección en el jardín de los ecos silenciosos. Pasaron los días y el abuelo Leo continuó con sus extrañas lecciones sin que parecieran lecciones. Una tarde soleada, mientras la luz dorada se filtraba a través de las ramas de un roble centenario, el abuelo señaló las sombras que danzaban en el suelo. La gente siempre mira hacia la luz, pero se pierde en la mitad del espectáculo. Mira las sombras, Lucy, son el teatro del jardín. Lucy frunció el ceño, solo veía manchas oscuras en el suelo. No son manchas, son dibujos en constante cambio. Mira cómo esa sombra de la hoja de arce se estira y se encoge con la brisa. Es un bailarín. Y aquella, la del tronco, es un reloj de sol que nos dice, sin prisas, que el día avanza. Las sombras no son ausencia de luz, son la prueba de que la luz existe y está jugando con el mundo. Lucy se tumbó en la hierba y observó. Dejó de pensar en las sombras como algo que no es luz y empezó a verlas por lo que eran. Vio formas de animales, rostros fugaces, patrones que se entrelazaban en una danza lenta y silenciosa. Se dio cuenta de que durante años había mirado miles de videos de bailes rápidos en su teléfono, pero nunca se había detenido a ver el baile pausado y majestuoso que la naturaleza ofrecía gratis cada día. La tercera lección llegó junto al arroyo que bordeaba el jardín, un hilo de agua clara que serpenteaba entre piedras cubiertas de musgo verde y brillante. Lucy se sentía un poco frustrada ese día. Un eco de su antigua ansiedad había vuelto a visitarla. A veces siento que no avanzo, abuelo, que todo va muy lento. Leo la llevó hasta la orilla del arroyo y se sentaron en una roca lisa y cálida por el sol. Escucha el agua. El arroyo es el maestro más sabio del jardín. ¿Solo oigo agua corriendo? Escucha con más atención. Oyes cómo canta cuando pasa sobre los guijarros pequeños. Es un sonido alegre, una canción de cuna. Pero escucha ahora cómo protesta y se queja cuando choca contra esa roca grande de allí. Y cómo vuelve a encontrar la calma unos metros más allá. El arroyo nos enseña que siempre hay obstáculos, pero si sigues fluyendo, con paciencia, sin detenerte, siempre encontrarás tu camino. No lucha contra la roca, simplemente la rodea. Y su murmullo constante no es ruido, es la voz de la perseverancia. Lucy metió los pies en el agua helada. El shock la hizo jadear, pero luego sintió como la corriente masajeaba sus tobillos. Cerró los ojos y escuchó el lenguaje del agua. El canto, la protesta, la calma. Comprendió que la paciencia no era esperar sin hacer nada, sino avanzar al ritmo correcto, como el arroyo, que nunca se detenía, pero tampoco se apresuraba. A través del verano, y con él, la transformación de Lucy. Ya no buscaba una señal de Wi-Fi. En su lugar, buscaba el nido del petirrojo, la forma más curiosa de una nube o la telaraña más intrincada adornada con el rocío de la mañana. Había aprendido a leer los susurros del viento, las danzas de las sombras y las canciones del arroyo. El jardín ya no era un lugar aburrido, era un universo infinito de historias, un lugar donde el silencio estaba lleno de respuestas. Y entonces, una tarde de agosto, el cielo se tornó de un color gris plomizo. El aire se volvió pesado y quieto, como si todo el jardín contuviera la respiración. Nubes oscuras y amenazantes comenzaron a galopar por el horizonte. Lucy, creo que va a haber una tormenta muy fuerte. Deberíamos entrar y cerrar todo. Dijo Lucy, con una punzada del viejo nerviosismo. Las tormentas siempre le habían dado miedo. El ruido, los relámpagos, la sensación de descontrol. No, Luciérnaga, no nos vamos a esconder. Vamos a sentarnos en el porche. El jardín está a punto de gritarnos sus secretos más profundos. El abuelo Leo, con una calma que a Lucy le pareció casi sobrenatural, sacó 2 mecedoras al porche cubierto. El primer trueno retumbó en la distancia, como el rugido de un león gigante despertando.
El viento, que antes susurraba, ahora aullaba, azotando las copas de los árboles con furia. Las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas, comenzaron a golpear el techo de madera con un sonido rítmico y potente. Lucy se agarró a los brazos de la mecedora. Su primer instinto fue sacar el teléfono para grabar, para distraerse, para poner una barrera digital entre ella y la furia de la naturaleza. Pero el teléfono estaba en su habitación, olvidado. Estaba sola con su abuelo y la tormenta. No luches contra ella, Lucy. Siéntela. Escúchala. ¿Qué te está diciendo? Lucy cerró los ojos, tal como le había enseñado su abuelo. Recordó la primera lección. El viento. Ya no era solo un aullido aterrador. Podía sentir su poder, su energía salvaje. Era la voz del bosque, no en un susurro, sino en un grito apasionado, limpiando el aire, arrancando las hojas secas, haciendo espacio para lo nuevo. No era un grito de ira, sino de vida. Entonces, un relámpago iluminó el cielo, y por un instante, el jardín quedó congelado en una luz blanca y fantasmal. Lucy abrió los ojos justo a tiempo para ver el teatro de las sombras en su máxima expresión. Las siluetas de los árboles se proyectaron enormes y dramáticas contra el fondo del bosque. No fue un baile lento, fue un destello de arte efímero, un dibujo de luz y oscuridad que duró un segundo y se grabó en su memoria para siempre. ¿Y la lluvia? La lluvia no era solo ruido, era un tamborileo sobre el tejado, una sinfonía de millones de gotas tocando cada una su propia nota sobre las hojas, la tierra y las piedras. El arroyo, que antes cantaba, ahora rugía, su voz amplificada por la tormenta, hablando de fuerza y de cambio. En medio del caos aparente, Lucy encontró una armonía perfecta. El viento, el trueno, la lluvia, los relámpagos, todo estaba conectado, todo era parte de un mismo poema épico. Y en el corazón de esa tormenta, rodeada por el estruendo más poderoso que había oído jamás, Lucy encontró el silencio más profundo, el silencio de su mente, el parloteo incesante, la ansiedad, el miedo. Todo se había desaparecido, ahogado por la magnífica voz de la naturaleza. Ya no estaba asustada, estaba asombrada. Se sentía pequeña, pero a la vez parte de algo inmenso y maravilloso. Por primera vez entendió el nombre del jardín. Los ecos silenciosos no eran la ausencia de sonido, eran los sonidos verdaderos del mundo, los que solo se pueden escuchar cuando la mente por fin se calla. La tormenta pasó tan repentinamente como llegó. El sol se abrió paso entre las nubes, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El aire olía a tierra mojada, a ozono, a vida renovada. El jardín brillaba, cada hoja, cada flor, lavada y resplandeciente, cubierta de joyas de agua. A la mañana siguiente, Lucy salió al jardín sola. El mundo parecía recién nacido. Se detuvo bajo el gran roble, cerró los ojos y respiró hondo. Escuchó el goteo del agua desde una hoja hasta el suelo, el zumbido de una abeja solitaria, el canto alegre de un pájaro celebrando el nuevo día. Ya no necesitaba que su abuelo le dijera cómo escuchar. El lenguaje del jardín ahora era también su lenguaje. El final del verano llegó, y con él la hora de volver a casa. La despedida fue diferente a la llegada. Ya no había ansiedad, solo una serena gratitud. Lucy abrazó a su abuelo con fuerza. Gracias, abuelo, por enseñarme a escuchar. Yo no te enseñé nada, Luciérnaga. El jardín siempre estuvo hablando. Tú solo aprendiste a prestar atención. El jardín de los ecos silenciosos no está solo aquí. Lo llevas contigo, a donde quiera que vayas. Narrador. Lucy regresó a la ciudad, al mundo de los beeps y los dings. Pero algo en ella había cambiado para siempre. Su teléfono ya no era el centro de su universo, sino una herramienta más. Ahora, cada día, se tomaba un momento para encontrar su propio jardín silencioso. A veces lo encontraba en un parque, escuchando el viento entre los árboles de la ciudad. Otras veces, en la forma en que la luz del sol se filtraba por su ventana.
e incluso en el silencio de su propia habitación, cerrando los ojos y escuchando el ritmo tranquilo de su propia respiración. Había descubierto que la paz no se encontraba escapando del ruido del mundo, sino aprendiendo a escuchar la música que siempre había estado allí, escondida bajo la superficie, en los ecos silenciosos de la vida. Y colorín colorado, esto no se ha acabado porque la magia nunca termina. Nos volveremos a encontrar muy pronto en otra aventura aquí, en Cuentos con Héctor. Hasta la próxima, y recuerda, nunca dejes de soñar.